Bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de ciclo de conversaciones CEMAP que están organizados por el Proyecto de Cultura Material, Agencia y Prácticas. Es un proyecto de investigación que depende del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata en la Argentina y comenzamos el ciclo del 2025 con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Cristina Bernabeu. Cristina Bernabeu es doctora en tesis doctoral, analizó los artefactos técnicos y la normatividad de género y ha publicado sobre género, filosofía feminista de la tecnología y epistemología social. Uno de sus ámbitos de especial interés es el activismo feminista desde una perspectiva materialista. Y en esta oportunidad va a estar compartiendo con nosotros y nosotras su presentación titulada Artefactos técnicos y disposiciones de género. Vamos a darle la palabra a la doctora Bernabeu y luego vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios de quienes estén participando. Muchas gracias, Cristina, por participar de este conversatorio. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar. Creo que habéis mandado el link con el texto, que es un artículo que publiqué. Voy a introducir alguna cosa nueva que creo que puede ser interesante y puede ayudar también a entender algunas cosas. Y bueno, cualquier cosa que queráis que pare o lo que sea, pues me decís, porque bueno, como veo también que no somos mucha gente y podemos a lo mejor también dialogar pues desde el principio, pues que no tengo problema. También suelo prepararme luego mucho más de lo que da tiempo, entonces bueno, pues eso, si queréis que me detengan algo en especial o luego ya al final lo hablamos. Bueno, pues el título sí que es bastante amplio, ¿no? Artefactos técnicos y disposiciones de género. Y un poco, pues, esto es una parte de lo que fue mi tesis doctoral. Y bueno, un poco lo que yo pretendía hacer o a lo que pretendía responder era pues explicar este carácter activo de los artefactos técnicos y cómo se podía dar una explicación desde la filosofía y concretamente desde la filosofía feminista y desde una perspectiva materialista, cómo se podía dar una explicación a esta relación del carácter activo de los artefactos y la normatividad de género. O sea, parece que los artefactos entendido pues en un sentido muy amplio, yo creo que como lo entendéis pues aquí también en este grupo, ¿no? Cómo esa actividad que tienen los artefactos pues en realidad de alguna forma funciona la mayoría de las veces como teniendo un carácter opresor o opresivo de género y que bueno, quizás se pueda plantear que también pueda tener sentidos liberadores, ¿no? Pero entendiendo que el género se estructura de forma jerárquica y que en este sentido funciona como un sistema de opresión, ¿qué papel tienen los artefactos en esto? Entendiendo este papel no como una mera representación del poder social o una mera representación de la normatividad social o una mera representación de la opresión, sino con un carácter más productivo que reproductivo, ¿no? Sin ser por entero agentes, ¿no? Un poco, o sea, entendiéndolos como agentes, pero bueno, también entender las diferencias entre artefactos y agentes humanos, ¿no? Y bueno, me parecía que sí que hay explicaciones dentro de la sociología feminista donde dan respuesta a este problema. Bueno, ahí tenemos toda la sociología feminista y los estudios de tecnología y género, pero es verdad que desde el punto que en el marco de la filosofía pues sí que se echaba un poco en falta este tipo de explicaciones, centrado sobre todo en esta noción de materialidad, que yo también quería distanciarme un poco o pensar otra forma diferente a esta idea de materialidad que a lo mejor lo pueden pensar, por ejemplo, las feministas más de tradición marxista o incluso los nuevos materialismos, ¿no?
que creo que la noción de materialidad, de la cultura material, es una idea de materialidad diferente y que me parecía pues que podía ser más interesante este enfoque de la cultura material que a lo mejor la de los nuevos materialismos o la del feminismo marxista, ¿no? Más economicista. Entonces en este marco pues me interesaba también plantearlo desde la pregunta central, cómo explicar desde este enfoque el papel que tienen los artefactos técnicos en la articulación de la división sexual del trabajo, que bueno, creo que ya tiene más sentido decir división generalizada del trabajo y por tanto pues en la opresión de género, ¿no? Cómo los artefactos articulan esta diferencia entre lo que entendemos como el ámbito de lo productivo y el ámbito de lo reproductivo, ¿no? Que ha servido para diferenciar y sigue sirviendo para diferenciar a lo que llamamos trabajo y a lo que llamamos cuidados, que no se considera todavía hoy como trabajo, ¿no? Y es importante señalar que esta división generalizada del trabajo es ya una división técnica que muchas veces se pasa por alto, como si los artefactos ahí no tuvieran nada que ver, cuando en realidad son los que están activamente articulando y los protagonistas de esa división generalizada del trabajo, ¿no? Vale. Paso a la siguiente diapositiva. Entonces, en este marco, bueno, pues la estructura que voy a seguir es pues hablar un poco de esta división técnica y generalizada del trabajo. Después me voy a centrar en la figura de ama de casa, porque quiero hablar un poco de cómo los artefactos, un ejemplo de cómo los artefactos funcionan, pues articulando subjetividades y cómo se relacionan con la normatividad social, en concreto con la normatividad de género. Después voy a pasar a distinguir entre el ascriptivismo y el voluntarismo de género y por qué me interesa hacer esta diferenciación. Y voy a hablar de cómo podríamos entender desde este esquema el ejemplo de las tradwives, que bueno, que ahora están un poco, por lo menos aquí están como bastante de moda, ha dado bastante debate en la prensa en la actualidad, y qué diferencias entiendo con esta figura clásica de las amas de casa, y porque una definición disposicional del género creo que ayuda bastante a la hora de pensar este papel de los artefactos en la activación de la normatividad de género, y después unas conclusiones. Como os decía, la división técnica del trabajo está contenida desde el inicio en la división generalizada del trabajo, en la medida en que distribuyen las tareas de lo que se considera como las tareas masculinas o las tareas femeninas, si bien es algo que se manifiesta de forma muy evidente, mucho más evidente en determinadas épocas históricas, contextos históricos, como por ejemplo en la primera etapa del capitalismo industrial o a mediados del siglo XX en Occidente, como vamos a ver con la figura del ama de casa, ¿no? En un libro que ha sido traducido ahora recientemente, en Después del trabajo, se llama Después del trabajo, lo tengo por aquí, una historia del hogar y la lucha por el tiempo libre. No sé si sabéis a cuál me refiero, pero creo que es muy interesante cómo plantean precisamente, cómo hacen un análisis del trabajo doméstico y de cómo se ha ido evolucionando o ha ido transformándose el trabajo en el hogar y, por tanto, la idea de lo que entendemos por trabajo doméstico y el trabajo que han ido haciendo las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Hacer un recorrido histórico de los artefactos técnicos que se encuentran en el hogar para mostrar cómo la tecnología transforma el trabajo doméstico y en el que las mujeres pues, han sido históricamente protagonistas. Y aquí, en este libro, pues se ve muy claro y se muestra cómo la figura de ama de casa occidental, blanca, de clase media, se va construyendo a partir de los artefactos con los que realiza sus actividades y sus tareas, su trabajo, ¿no? Es decir, cómo no podemos pensar esta figura de ama de casa de mediados del siglo XX, de los años 50-60, sin la aspiradora, sin la lavadora, sin el horno, sin la batidora, ¿no? Sin toda esa serie de artefactos que configuran no solamente su opresión en sentido objetivo, sino también su subjetividad, ¿no?
Y cómo esta figura se va conformando o se configura a partir de lo que Cowan denominó la revolución industrial en el hogar, ¿no? Que es un momento importante pues desde para la historia feminista y para la sociología feminista, que estudia también la tecnología, porque es un momento en el que, a pesar de que las casas, ¿no?, los hogares se empiezan a llenar de un montón de artefactos técnicos que antes no existían y empiezan a facilitar las tareas de las mujeres que realizan el trabajo doméstico. El mayor ejemplo, el ejemplo más claro es la lavadora, ¿no? Todo el trabajo que implicaba lavar la ropa a mano, ¿no? Pues la lavadora, cómo facilita todo eso, ¿no? Pero bueno, el resto, ¿no? La aspiradora, es decir, todo. Como, sin embargo, la introducción de todos esos artefactos no alivia el trabajo de las mujeres, ¿no? Sino que se vuelven a crear o se duplican los estándares de limpieza, las exigencias, ¿no?, normativas, prescriptivas, y sobre todo ese trabajo pasa de ser un trabajo que antes, el trabajo doméstico, antes de esa revolución se realizaba de forma más colectiva, pasa a asumirse por una única persona, que es la mujer ama de casa, y se empieza a realizar en solitario con unos estándares mucho más exigentes y pues eso, como la tecnología no sirve para aliviar, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Bueno, como digo, en este libro ese análisis se ve de forma bastante clara, bastante evidente. Y bueno, pues esta imagen, ¿no?, que es un poco caricaturesca, ¿no?, pero creo que sirve bastante pues para entender esta figura, ¿no? Y cómo con la llegada de electrodomésticos como la lavadora, la aspiradora, el trabajo que realizaban las mujeres, como digo, no solo disminuyó, sino que aumentó debido a la aceleración de estándares de limpieza y cuidado, que es esto que conocemos como la paradoja de Cowan, ¿no? Y cómo a su vez el trabajo doméstico se volvió más solitario. Y ante esta transformación de las tareas de casa, como decía, que resultaban agotadoras, la tecnología dentro de la casa antes de esta revolución era mínima. Por ejemplo, como cuentan en este libro, en lo que respecta a la iluminación, pues era provista de lámparas de queroseno y chimeneas, que su mantenimiento requería grandes esfuerzos, ¿no?, como cortar leña, recoger carbón, colgar las lámparas, había que bombear y trasladar el agua para cocinar, limpiarse y bañarse, ¿no?, algo que siguen haciendo las mujeres en muchos lugares del mundo. Y como digo, sin duda una de las tareas más trabajosas y más difíciles era la de lavar la ropa, ¿no?, que por eso normalmente se dedicaba pues un día a la semana para hacer estas tareas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando aparece la lavadora y parece que ese trabajo, ¿no?, pues las mujeres se iban a liberar, pues resulta que hay que lavar la ropa mucho más porque se necesitan camisas blancas para el trabajo, ¿no?, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esto es algo que también que señala en el libro y creo que es interesante. En este periodo, sin embargo, el cuidado de los niños y la crianza o de los ancianos era mucho menos exigente, y ahora que a lo mejor sí que nos hemos liberado pues también de otras tareas domésticas, sin embargo, la crianza, ¿no?, y el cuidado de los niños vuelve a ser algo sobre lo que se pone el foco y que para las mujeres se está también aumentando, ¿no? Aumentan los estándares, bueno, también hoy en día para los hombres, pero las familias, ¿no?, los que cuidan, aumentan los estándares de exigencia, ¿no? Vale. Vale, bueno, y aquí algunas imágenes que me parece que es, bueno, pues llamativo, ¿no? También, cosa que se ve de forma muy clara, cómo va asociado a ese rol de la mujer de los años 60 de la ama de casa, pues ciertas exigencias normativas, ¿no?, que tienen que ver con lo que vamos a ver después, con las disposiciones, ¿no? No solamente con las tareas que hacemos, sino como las tareas que hacemos con los artefactos, ¿no?, que gobiernan nuestras prácticas diarias, nos exigen también una determinada forma de ser, ¿no? Y en estas fotos, bueno, es que aquí yo lo tengo pequeñito, pero características de la buena madre, ¿no? Que tenga aspecto joven, que esté guapa, que esté limpia, que no huela mal, ¿no? Bueno, hay ejemplos bastante claros.
Bueno, creo que esto, el ejemplo, ¿vale? Simplemente sirve como ejemplo de la figura de ama de casa, pues creo que es bastante claro y que nos muestra de forma bastante evidente este papel activo de los artefactos y su relación con la normatividad social. Y también el hecho de que colaboran con los roles sociales, con lo que socialmente significa ser una mujer, en este caso también con lo que socialmente significa ser un hombre, ¿no? Con el que los que tienen un trato con otro tipo de artefactos, ¿no? Que están asociados a otra normatividad social. En este sentido, por tanto, son activos, no nos representan, como decía antes, sino que tienen un carácter mucho más activo, productivo, en el sentido de que nos enmarcan, ajustan nuestro enfoque, regulan nuestra visión y moldean nuestras perspectivas. Entonces podemos preguntarnos más concretamente, bueno, cómo la aspiradora, la lavadora, ¿no? Todos estos artefactos domésticos moldean la perspectiva y regulan la visión del ama de casa de los años 50-60 del siglo XX. Y la pregunta que a continuación voy a intentar responder: ¿es necesario que el ama de casa respalde subjetivamente las normas de la feminidad para verse en la necesidad de responder ante estas? ¿No está la ama de casa? Una de las preguntas que yo lanzo es: ¿está la ama de casa respaldando la norma subjetivamente cuando utiliza los distintos electrodomésticos, cuando coge la aspiradora, cuando coge o no lo está haciendo? ¿Es necesario que los agentes respaldemos subjetivamente las normas de género para que funcionen precisamente como normas? Bueno, Charlotte Witt, que es una filósofa americana feminista que ha escrito mucho sobre, bueno, metafísica de género, distingue dos posturas para responder a esta cuestión de las normas de género, de si tenemos que responder subjetivamente o no, o si necesitamos un respaldo subjetivo de la norma para que las normas, digamos, nos interpelen, ¿no? De alguna forma. Y distingue dos posturas que, bueno, que me parecía interesante para relacionar con los artefactos. Una es el ascriptivismo y la otra es el voluntarismo de género. Según el ascriptivismo, que respondería más a una perspectiva de estructuralista, ¿no? El género se define en clave estructuralista como rol o posición social que ocupa un agente dentro de una estructura social jerárquicamente organizada. Desde este punto de vista, ser hombre o ser mujer no son categorías individuales, sino categorías sociales que definen en función del lugar que ocupan los sujetos dentro de cada estructura social o marco social determinados. Yo no soy mujer porque yo me sienta identificada o no con una norma, sino porque la estructura social, de forma objetiva, digamos, de forma estructural, me coloca en una posición inferior o superior en la estructura social, ¿no? Por tanto, de una forma ajena a mi voluntad, independientemente de si yo acepto, rechazo o altero de facto la norma. Bueno, pues el ejemplo que pone ella normalmente es el de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el depilarse o el maquillarse. Da igual si una mujer decide depilarse o no, o maquillarse o no, o dejarse el pelo largo o no, la norma está funcionando, ¿no? Hay una obligación de todas las mujeres de responder a esa norma por el hecho de ser una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues para el ascriptivismo, el hecho de ser ama de casa o ser madre conlleva la obligatoriedad de responder, sea aceptando, rechazando o alterando las normas del trabajo doméstico o de la maternidad. La norma de género es, por tanto, aquí algo de lo que no nos podemos deshacer voluntariamente. Bueno, aquí me parecía que es interesante no renunciar al sentido ascriptivista de la norma de género. O sea, creo que la normatividad de género sí que funciona en este nivel ascriptivista porque como decía, hay un sentido de opresión, y este sentido de opresión es el que utiliza, por ejemplo, Haslanger, en la que, bueno, yo me he basado bastante en mi tesis, y que a su vez toma de Iris Jung, ¿no? Que es esta idea de opresión como algo que ocurre de forma sistemática independientemente de la intención de los agentes que forman parte de una determinada sociedad o de un determinado grupo social. Es decir, que son
la opresión en este sentido funciona de forma colectiva y, como digo, de una forma inintencionada, y aquí es donde creo que, claro, que los artefactos tienen un papel central, ¿no? Porque es algo que asumimos en nuestras prácticas diarias, que no nos preguntamos, ¿no? y que forman parte de las prácticas culturales existentes, diarias, ¿no? Que llevamos a cabo en la cultura, en la sociedad. Y que además funciona, es una opresión que funciona y que se dirige hacia grupos, ¿no? Que no se dirige hacia individuos aislados, sino que se dirige hacia grupos, por tanto, de forma sistémica o estructural. Y creo que el caso del género pues es claro, ¿no? Que se refiere a grupos como mujeres, hombres, o ahora podríamos hablar de personas trans, ¿no? Etcétera. Y que además está en juego, ¿no?, la identidad, ¿no? Que bueno, luego si queréis también podemos hablar un poco de la identidad y cómo entenderlo. Luego también si queréis podemos profundizar un poco más, pero ella habla de cinco características que para definir la opresión se tiene que dar al menos una, y serían explotación, marginación, desempoderamiento, imperialismo cultural y violencia, que serían criterios que funcionan para determinar si los individuos o los grupos sociales son oprimidos, ¿no? Mientras si entendemos que las mujeres en la actualidad están oprimidas en alguno de estos sentidos, entonces diríamos que hay opresión de género y que por lo tanto las mujeres están oprimidas, ¿vale? Este sentido de ascriptivismo, como decía, bueno, pues creo que es importante no renunciar a él, aunque aceptemos que haya también un sentido de norma social y concretamente de norma de género que también funcione en el nivel más individual o voluntarista. El voluntarismo de género lo define como la fuerza normativa que se origina en la decisión de la gente de adoptar una identidad práctica dada, ¿no? Para un voluntarista, en este sentido, el hecho de tener unos determinados marcadores físicos o unos genitales, en el caso del género, femeninos o masculinos, no hace que yo tenga que responder a esa norma, a diferencia del ascriptivismo, que por el hecho de ocupar una posición social, independientemente de cómo yo responda, me veo la obligación de responder. Desde una postura más voluntarista parece que esa obligación no existe, ¿no? Así expuesto, entonces, esta posición, así en general, asume la necesidad de que la gente se identifique con la norma para que ésta sea efectiva, para que tenga efectividad. Identificarse con lo femenino es, por tanto, necesario para funcionar como mujer, y al contrario, en el caso de lo masculino. Sin embargo, aquí hay una diferencia entre lo que podríamos entender como un voluntarismo más trivial y lo que Charlotte Witt denomina voluntarismo existencial, y que yo creo que se puede aplicar hoy en día a la identidad de las personas trans o la identidad de género, y que yo creo que cualquiera hoy en día podría rechazar el voluntarismo trivial, que sin embargo yo aquí es el que voy a identificar con el movimiento de las tradwives. El voluntarismo trivial sería ese voluntarismo que está descontextualizado, basado en el modelo de la interiorización, es decir, en el que la norma es algo totalmente externo a la gente, totalmente externo al sujeto, y en el que, lo problemático de este enfoque reside en el hecho de que parte de que la norma es algo que ni pertenece ni constituye al sujeto, es algo externo que después él, digamos, toma e interioriza. El modelo de la interiorización, en este sentido, parte de una concepción muy internista, muy atomista de lo subjetivo, que no corresponde con una idea de los sujetos situados o contextualizados, no corporizados en un determinado contexto, en una situación social. Pero, sin embargo, dice Charlotte Witt que el voluntarismo de este trivial no es el único existente. Habría otra forma de voluntarismo que puede rastrearse, que ella denomina voluntarismo existencialista, porque sería un poco pues lo que defiende Simone de Beauvoir, ¿no? Y que yo creo que es lo que yo asumo
y diría que casi cualquier perspectiva feminista, que es, bueno, esta idea de que sí, está ahí las exigencias de lo que significa ser mujer, pero luego también está lo que tú subjetivamente asumes o no, y y esta dimensión subjetiva de la opresión de género, ¿no? Que aunque la opresión sea una opresión objetiva, hay una incorporación de esa opresión subjetivamente, ¿no? Que luego también pues se podrá pensar pues en darle la vuelta, ¿no? Bueno, pues este voluntarismo existencialista parte de la posición social, parte de la posición situada en la que se encuentra el sujeto, y esto hace que la identificación con la norma no sea una elección pues caprichosa, por así decir, sino el resultado de un proceso particular en el que el sujeto, pues de alguna forma se las arregla, ¿no? Se las arregla con la normatividad social y tiene que negociar, ¿no? De alguna forma y responder a esta normatividad social de un modo particular. Y esta es la línea que seguirían pues teóricas ya que hablan de la identidad de la identidad de las personas trans y de la importancia de destacar esta negociación, ¿no? Este arreglárselas o vérselas con la normatividad social, que en el voluntarismo trivial aparecería de una forma un poco acrítica, ¿no? Por decirlo así. Claro, entonces yo pensando sobre este voluntarismo trivial, a ver si consigo explicarlo, porque la verdad es que, bueno, a ver si lo que entendéis o si lo queréis luego discutir, pero he puesto aquí una imagen, ¿no? De lo que serían las Tradwives, que sería, bueno, pues este movimiento que hay en Instagram, en TikTok, de mujeres jóvenes que reivindican un poco, voy a poner la foto, que reivindican un poco pues estos roles tradicionales clásicos que nos remiten a este ideal o figura de ama de casa de los años 50-60, ¿no? Del que he hablado antes, y bueno, en el que salen pues con sus parejas hombres heterosexuales y bueno, pues les hacen la cena, les hacen la comida, cuidan de sus hijos, son la madre perfecta, la ama de casa perfecta, ¿no? Y parece que pues que reivindican un poco esta vuelta a los valores conservadores de la mujer tradicional, etcétera, etcétera. Entonces yo intentando aplicar esta diferencia entre el voluntarismo y el ascriptivismo de género, ¿no? Y intentándolo aplicar al análisis de los artefactos, pensaba, claro, en realidad las Tradwives, un momento que voy a agrandarme esto un segundo, creo que se podría afirmar que adoptan un voluntarismo trivial, porque en realidad no están en posiciones sociales subordinadas u oprimidas, porque no son la ama de casa de los años 50 o 60, ¿no? O sea, estructuralmente u objetivamente no están en esa situación de subordinación u opresión, pero sí que hacen esa ficción o esa teatralización como si estuvieran en esa situación de opresión o en esa situación de sumisión mediante la utilización de determinados artefactos, ¿no? Pues hacen un pollo al horno, ¿no? Y cogen el horno, o cogen la batidora y hacen una receta de cocina, ¿no? O cogen, es decir, utilizan los artefactos que sí que eran en los años 50-60 determinantes en la articulación de la opresión objetiva de género para las mujeres ¿no? Para las amas de casa. Lo utilizan para ficcionar, para teatralizar y de alguna forma funcionan como desviadores de la atención de los artefactos técnicos que en realidad sí que son los que están funcionando en la actualidad, que podríamos decir que son pues las pantallas, los smartphones, ¿no? Los dispositivos, las cámaras, las redes sociales, que en realidad son las que están articulando esas relaciones de poder en la actualidad, ¿no? Esa normatividad existente, esa normatividad social existente en la actualidad. O sea, están haciendo como si lo que funcionara fueran esas tecnologías domésticas, pero en realidad están funcionando otras que son las que sí que dan sentido a su posición social, que no es, bajo mi punto de vista, de opresión, sino que es al revés. Podríamos decir en todo caso que es de privilegio porque son influencers, ¿no?
O sea, no sé si me explico. O sea, un poco pensando sobre esto, y ahí, claro, es interesante pensar el rol, ¿no? El rol activo de los artefactos y cómo están funcionando ahí. Yo creo que no ya tanto, hay que poner el foco, como digo, en las tecnologías domésticas, sino móviles, smartphone, redes sociales y en realidad el rol social que están cumpliendo ahí, que es el de influencers, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que las personas que quieren simular una determinada subjetividad, lo que hagan sea dotarse de los artefactos propios de ella, sí que demuestra, ¿no?, cómo a través de esos artefactos se canaliza la normatividad de esa subjetividad, pero que realmente los artefactos que están funcionando, digamos, más fuerte, ¿no?, serían, como digo, los otros, ¿no? Las tradwives son influencers, no amas de casa de los años 60, o sí, claro, esto es lo que habría que debatir o plantear, ¿no? O en cierto sentido sí, a lo mejor habría que reconocer un sentido en el que sí que lo son, ¿no? Y no decir, bueno, no lo son en ningún caso, porque están apareciendo en los vídeos con esos artefactos y están llevando a cabo esas prácticas, ¿no? Bueno, lo dejo ahí como para debatir ahora si queréis, pero me parecía interesante como contraponer para aterrizar todo esto con un ejemplo, esta contraposición de amas de casa tradwives y bueno, cómo podemos pensar estas nuevas subjetividades o identidades que nos quieren, que se nos plantean, ¿no?, hoy en día en la actualidad. Bien, avanzo. Bueno, pues mientras que el ascriptivismo, como decía, pues capta ese carácter estructural de la opresión de género, el voluntarismo capta esa dimensión, la dimensión subjetiva de esta. Y yo creo que lo interesante de la opresión de género, a diferencia, por ejemplo, a lo mejor de, yo que sé, análisis más marxistas de clase, pues es precisamente que pone de manifiesto este carácter subjetivo de la opresión. No solamente existe una opresión, sino que además es que es una experiencia, ¿no? Es una experiencia en primera persona y es algo que se vive, ¿no? En el caso de la opresión de género. Ambos aspectos, subjetivo y objetivo, parecen ser relevantes en el funcionamiento de la normatividad de género, puesto que, como digo, la opresión estructural se experimenta o se vive en primera persona y en este sentido es incorporada. En la medida en que es incorporada no podemos obviar la materialidad de la realidad que nos rodea, ¿no? Si incorporamos, y por eso ahora de ahí la importancia de la definición disposicional y de la noción de hábitos de Bourdieu, ¿no?, que yo creo que en este sentido es muy clara. O sea, es que lo incorporas y lo incorporas gracias a toda esa realidad artefactual, sin la cual no podríamos o no habríamos incorporado la normatividad de género. Yo creo, me parece imposible. Una definición del género en términos disposicionales, por tanto, en este sentido creo que es apropiada para explicar el modo en que somos llamados a responder ante la normatividad de género con la que los artefactos colaboran y dan forma, ¿no? Sin ellos, la opresión o el privilegio no pueden ser incorporados. Vale, sigo, ¿no? Avanzando. O sea, bien, ¿no? Hasta aquí. Vale, bueno, pues de la definición disposicional del género, que yo solo he encontrado, y aquí sí que creo que falta bastante desarrollo y sería interesante poder desarrollar y profundizar un poco más, porque la definición que existe y que incluso tratan las epistemólogas actuales feministas, la que manejan es la de McCready, que es de 2015. Bueno, ahora voy a ella. Bueno, partimos un poco digo así rápidamente, pues bueno, las disposiciones, que también aquí, bueno, sobre las disposiciones, definición de disposiciones podríamos también hablar muchísimo. Pero bueno, por ir rápido a lo que son las disposiciones de género, pues en general pues las definimos como un tipo particular de propiedad que se aplica a animales humanos, animales no humanos, objetos físicos, y la podemos definir como tendencia, potencia, habilidad, capacidad, proclividad, que describe el carácter de la entidad de la que estemos hablando. Casos paradigmáticos de los objetos físicos, pues la fragilidad, ¿no?, la inflamabilidad, la elasticidad, la solubilidad. Fragilidad quizás es el más conocido, ¿no? Decimos, por ejemplo, el cristal que es frágil porque tiene la tendencia a romperse, ¿no? Tiene esa disposición. En el caso de los agentes humanos, se refieren a su comportamiento regular o a su modo de ser, actuar, sentir o pensar, de los que es posible inferir ciertos patrones de comportamiento, ¿no? Yo, si soy una persona tímida, pues será posible inferir a partir de mi comportamiento, ¿no?, que
tiendo a comportarme con vergüenza, ¿no? Y sobre todo ante ciertas circunstancias. Puede ser que yo sea una persona tímida, que no se den las circunstancias que producen mi timidez, ¿no? Las condiciones, y que, por tanto, nunca se manifieste mi timidez, ¿no? Porque a lo mejor yo soy tímida solamente con gente que no conozco, pero con mi familia de amigos pues no lo soy, ¿no? Si nunca salgo de esos círculos, esa manifestación no se va a producir porque no se dan las condiciones. Es decir, el hecho de tener una disposición no hace que esa disposición se manifieste, ¿no? Constantemente. Es en virtud, por tanto, de ciertas condiciones contextuales que se manifiestan, ¿no? Si se manifiestan esas disposiciones que emergen y funcionan de modos determinados. Y en este sentido, pues la noción de hábitus de Bourdieu, como decía, en la medida en que hace esa referencia a una comprensión cultural, adquirida, encarnada en el entorno y de los cuerpos, pues puede arrojar luz sobre esta idea de disposiciones sociales, ¿no? No sé si entiendo que sí que hay un conocimiento previo de la noción de hábitus de Bourdieu, pero bueno, pongo aquí la definición, una de las definiciones que él da, que es sistema de disposiciones durables y transportables que, integrando todas las experiencias pasadas, funciona en cada momento como, yo creo que esto es lo importante, matriz de percepciones, apreciaciones y acciones. Y, pues según esto, el hábitus funciona como principio cognitivo y práctico, socialmente constituido, de unificación de esos comportamientos y percepciones que el entorno y los agentes incorporan como esquemas propios y que funcionan como mecanismos de regulación de prácticas sociales y como marcos de inteligibilidad y coherencia cognitiva. Son lo que nos va a permitir comprender el mundo y comprendernos a nosotros mismos dentro de él, ¿no? Voy a la definición de, que no sé si a lo mejor ya estoy diciendo demasiadas cosas, pero como os decía, la definición de McCrittic, de Jennifer McCrittic de 2015, que es donde ella propone una definición disposicional del género y que creo que sería muy interesante desarrollar un poco más, que no está profundamente, no se ha desarrollado en profundidad, aunque hay algunas que debaten sobre ella. ¿Así lo seguís viendo? Es que me lo estoy poniendo más grande. Sí, ¿no? Se ve en la pantalla. Sí. Vale, perfecto. Pues la he traducido tal cual. La definición que propone McCrittic serían los siguientes términos. X, alguien es del género que sea, sí y solo sí, tiene disposiciones, la suficiente cantidad o lo suficientemente duraderas o fuertes, disposiciones de 1 a n, para comportarse de modos en determinadas situaciones, de determinadas formas en determinadas situaciones, y además el grupo socialmente relevante considera que comportarse de ese modo en esas situaciones es ser de ese género, masculino, femenino, ya también mete trans como otro género, en fin. Los comportamientos, y que además los comportamientos relevantes pueden incluir formas de vestir, posturas o manierismos, actividades productivas y de ocio, estilos de comunicación, interacción social, y los candidatos para el género incluyen masculino, femenino, trans, queer, etc. Es decir, que tiene que haber, que el grupo socialmente relevante tiene que considerar también que comportarse de ese modo implica ser, ¿no?, de ese género. Según esta definición, el género es una disposición o un conjunto de disposiciones a comportarse de modos que son percibidos como masculinos, femeninos, trans, queer en el contexto social en el que se sitúa el sujeto en cuestión. Y estas disposiciones son, para McCrittic además, extrínsecas, pues son de una persona en tanto que es considerada dentro de un contexto particular y en relación con ese contexto. Es decir, que alguien que es de género femenino quiere decir que tiene disposiciones a comportarse de formas que la gente de su contexto social considera como femeninas, por tanto, como características propias de las mujeres. La cuestión es pensar qué papel tienen los artefactos, ¿no?, en la articulación, en la construcción de nuestras disposiciones y, por tanto, también
por supuesto, de nuestras disposiciones de género, ¿no? La definición del género como disposición social nos permite explicar cómo el papel normativo de los artefactos responde en parte a las demandas del ascriptivismo y en parte a las demandas del voluntarismo existencial, porque me parece que la explicación disposicional permitía dar cuenta de esta doble dimensión objetiva y subjetiva que podemos ver en la opresión o en la normatividad de género. En la interacción que entablamos con ellos, en las prácticas que llevamos a cabo, creo que los artefactos, en este sentido, es su actividad o su agencia, su papel activo, se puede explicar en la medida en que, por un lado, nos colocan en posiciones concretas, generizadas dentro de la estructura social, pero que también nos constituyen como siendo sujetos más o menos masculinos o más o menos femeninos a nivel subjetivo, ¿no? Disposicional. Y según esto, los artefactos, por tanto, tienen efectividad en relación con la normatividad de género en la medida en que son capaces de activar en los agentes disposiciones generizadas. Y luego, bueno, luego ya mi otra parte de la tesis pues era cómo, en qué sentido podemos comprender esta agencia y en qué consistía activar las disposiciones, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues pueden ser descritos como condiciones materiales de subjetividad. Cuando se hablan de condiciones materiales, siempre, normalmente, pues en los análisis se obvia, ¿no? la realidad artefactual, cuando en realidad pues es crucial, y en el caso del género yo creo que se ve de forma muy clara. Así que, bueno, pues como conclusiones, la activación de la normatividad de género por parte de los artefactos se produce sobre un doble nivel, objetivo y subjetivo, o externo e interno, y en la medida en que una perspectiva disposicional permite dar cuenta de ambos, es apropiado afirmar que los artefactos activan la normatividad de género vía las disposiciones. Y en este sentido son condiciones materiales que normativizan en relación con la posición generalizada que ocupamos dentro de la estructura social, masculina, femenina o queer, trans o lo que queramos poner, nuestro comportamiento, nuestras creencias y así como nuestras formas de ser y pensar. Bueno, no me he alargado, menos de lo que pensaba, pero ahora si queréis ya nos podemos profundizar en algo que os haya, no sé, que os resulte más interesante, que os haya llamado más la atención. Y ya está, pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Y abrimos el espacio para quienes estén participando en la videollamada, puedan hacer comentarios, preguntas. Bueno, arranco yo si quieren. Bueno. Dale, bueno, re interesante, Cristina, la presentación. Bueno, yo he leído varias cosas tuyas, así que más o menos sabía por dónde iba a ir. Un par de cuestiones que se me ocurren. A mí me parece que el tema de la normatividad está... Bueno, eso, si lo considerás así también un ejemplo donde la brecha de intenciones, realizaciones o efecto performativo de intenciones se muestra con claridad. Uh-huh. Sí, claro. También, de hecho, lo que yo intentaba hacer pues es también pues eso, ¿no? Retar o proponer una alternativa diferente al hecho de que la normatividad esté solamente en manos del diseñador. Claro, porque ¿no? Los análisis pues normalmente donde se parte, o incluso cuando pensamos ahora pues en eso, los análisis de la tecnología actual, las grandes tecnológicas, las empresas, que es verdad que es fundamental, pero no se puede hacer recaer toda la normatividad ni en la intención, ni en los diseñadores, ni en los dueños, ¿no? Porque hay algo que va más allá de eso, ¿no? Y bueno, que ahí está pues todo el conflicto, el debate y el problema de la relación entre el uso también, ¿no? El diseño y el uso, y si hay algo más allá también de la interacción entre usuarios y diseñadores. Creo que sí que existe posibilidad de salir de eso, claro, sí. De la figura del diseñador como lo único o de la intención como lo único como si el diseñador, ¿no? Coge y dice, venga, voy a poner aquí esto, ¿no? Y ya está. No.
Muchas gracias, Cristina. Te queríamos pedir si podrías dejar de compartir la presentación, así se ven los rostros de las personas que van participando. ¿Ya está? No. Todavía se sigue viendo. Ahora. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la pregunta. Y habilitamos el espacio para continuar con comentarios o preguntas para Cristina. ¿Qué os parece lo de las Tradwise? Es que yo tengo ahí como un poco de, porque lo he estado pensando, tiene sentido decir que, o sea, en realidad ahí no hay opresión, ¿no? O sea, quiere decir, sí que hay una cierta ficcionalización ¿no? O sí que están ficcionando un rol que, no sé, al que y están como desviando la atención de ¿no? Mediante, no sé qué pensáis, o a lo mejor no tiene ningún sentido, no lo sé, pero... Sí, a mí me da la impresión de que es una ficcionalización, y es eso, y los usos de artefactos que hacen, tampoco es que rompen la norma, sino que la siguen, pero teatralizándola, porque no son condiciones, me parece que recuperaste bien, no son condiciones ni sociales ni de opresión de género como las que se sufrían a mitad del siglo XX. O sea, yo creo que se podría plantear como una ficción normativa, ¿no? Ahora que estábamos hablando de normatividad, y que esto incluso existe también en el ámbito del derecho. O sea, está el derecho a las normas, ¿no? Y luego la ficción normativa, que es, pues por ejemplo, yo qué sé, tú quieres como engañar, digamos, al legislador y hacer como si tuvieras una sociedad con una persona, porque eso económicamente te va a beneficiar, ¿no? Hacer esa ficción. Y bueno, y ahí también es interesante pensar pues qué papel tienen los artefactos y cómo se relacionan con esa normatividad, ¿no? Si es que es una normatividad de otro tipo o no sé. Bueno, no sé. Bueno, ya preguntadme lo que queráis, que ya, si queréis, hablamos otra. Tenemos una intervención de Andrea Torrano, de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí prendo la cámara, ahí estoy. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, ahí estuve leyendo más temprano tu trabajo, Cristina. Ahí también encontré tu tesis, que está online. Y ahí me pareció muy interesante algunas de las cosas que ibas planteando y también estas nuevas incorporaciones que hiciste ahora en tu presentación, que no estaban en el texto original. En función de eso, bueno, quizá quería hacerte unas preguntas o también para poner a conversar. Algo que me hacía mucho sentido era esto que hablabas, que no estaba presente en la discusión en el artículo en relación al trabajo doméstico. Y ahí me pareció un punto interesante. Bueno, el año pasado con un equipo de investigadoras que trabajan especialmente trabajo doméstico remunerado en la Argentina, porque eso también notamos, hay muchas investigaciones dentro de los estudios feministas de la tecnología en relación a los artefactos domésticos, las tecnologías domésticas, pero generalmente aluden, y eso lo vemos que es muy del norte, sobre todo esa vinculación con la ama de casa. Y algo que se da en nuestros países es que hay una gran masa de empleos que tienen que ver con los trabajos domésticos remunerados en los sectores medios, ¿no? Eso hay mucho, sobre todo en Argentina, y también eso está ligado mucho a las migraciones internas y también migraciones regionales. Entonces, bueno, en ese trabajo, que justamente era con compañeras que trabajan con trabajadoras domésticas remuneradas, justamente hicimos esa articulación entre tecnologías domésticas y trabajo doméstico remunerado, y algo que decían en función de que le preguntábamos sobre estas tecnologías domésticas, algo que revelaban las trabajadoras
era que sobre cierto saber que deben disponer para poner en funcionamiento, ¿no? Para realizar su trabajo, no más allá de lo que dice Cowan, esto de la eficiencia y la productividad que vino a traer la incorporación de las tecnologías domésticas. Y ahí me parecía interesante porque vos en el trabajo como señalabas esta exclusión de las mujeres en el campo de las tecnologías, sobre todo esto de las tecnologías industriales, y cómo se produce esta revolución en el hogar, ¿no? Con esta incorporación de las tecnologías domésticas, pero cómo también hay un saber, quizá es un saber no valorado, que de cierto modo se naturaliza, que deben disponer de las personas que en el hogar manipulan o realizan tareas con las tecnologías. Y eso también me parecía ahí importante como para traer o poner en discusión, porque no es que no habría un saber, o creo que en algún momento hablas de, un escaso conocimiento, sino como de alguna manera se naturaliza por el hecho de que ciertos cuerpos realizan trabajos domésticos que, no sé si se entiende para dónde va mi observación, o hay una suerte de interés en relación a esos saberes ocultados, invisibilizados, que parece que quienes realizamos tareas domésticas no tenemos en relación a las tecnologías, pero que sin embargo están muy presentes, y algo que hablaban estas trabajadoras es que estaban muchas agrupadas en un sindicato acá de trabajadoras de amas de casa, y que ese sindicato da cursos, ¿no? Da cursos de cocina, cursos de planchado, que muchas de estas trabajadoras realizaban porque para perfeccionar sus tareas o para aprender a hacer ciertas tareas que no conocían, según lo que señalaban, y cómo también ahí las tecnologías aparecen bastante invisibilizadas. Y también una cuestión de clase muy fuerte, en que muchas veces se veían obligadas a trabajar con tecnologías que en sus casas no disponían, ¿no? Y eso también era como un elemento de ruptura, ¿no? Entre quien realiza tareas domésticas remuneradas, que muchas veces eso no dispone de esas tecnologías en su hogar. Entonces, eso por un lado, que me parece importante en relación al conocimiento. La otra cuestión que también, y tiene que ver con esto de la clase que aparecía fuertemente, y de la raza también en estas trabajadoras, cuando vos nombrás esto de la opresión de género, lo remitís exclusivamente al género, y quizá, nosotras lo trabajamos más desde la perspectiva de Patricia Hill Collins, ¿no? Esto de pensar la opresión de género en un entramado con la raza y con la clase, ¿no? Entonces, quizá más desde nuestros feminismos latinoamericanos, muy en diálogo con los feminismos negros y también con los feminismos comunitaristas, indígenas, populares, cómo aparece fuertemente para nosotras la cuestión de la clase y la raza, ¿no? Como para pensar las formas de opresión, como eso, ¿no? Como que el género quizá no podría pensarse de manera aislada. Entonces quería preguntarte si vos también indagabas en estas otras ejes, ¿no? Que de alguna manera dan cuenta de la opresión de género. Eso quería preguntarte, ver cómo la veías. Y la otra pregunta tenía más que ver con relación al género. Tomás esta idea de la disposición, ¿no? De disposición al género, y ahí quería preguntarte porque al inicio del texto de tu artículo, ¿no? Vos tomás sobre todo a Wachtman, ¿no? Por pensar en una de estas autoras, donde justamente toma la noción de género para pensar esta relación con las tecnologías, ¿no? En esto que dice Wachtman, ¿no? La tecnología es como fuente y consecuencia de las relaciones de género, o sea, no pueden pensarse de manera separada. Toma la idea de performatividad, de Butler. Entonces ahí quería preguntarte si por algún motivo, o lo has pensado, quizá no, ¿por qué ascribirte a esta perspectiva que tomás vos, de la disposición de género, y no quizá a esa otra más cercana?
que también de alguna manera permitiría romper con ciertos binarismos que ahora en tu presentación no están, no aparecen, lo cual está buenísimo, pero que quizá en el texto sí, más allá de la crítica al esencialismo o a ciertos biologicismos del cual puede pensarse el sexo, esto, ¿no? De poder pensar más allá de una mirada dicotómica, ¿no? Y en esto de traer, no sé, personas queers, no binarias, ¿no? Que de alguna manera vienen también a desestabilizar no solamente las ideas tradicionales que tenemos de género, sino también los binarismos, ¿no? Algo que viene muy de como ustedes llaman, la tercera ola. Bueno, nada, esas dos preguntas para ver si las has pensado o que no, o si no son parte de tu trabajo. Vale, gracias. Sí, claro. O sea, de hecho, es un déficit en mi tesis la falta de la perspectiva interseccional y de una explicación de cómo el género se intersecciona, ¿no? con otros ejes de opresión. Es algo que no podía abarcar, que me interesa mucho y que estoy pensando cómo abordarlo, pero es verdad que es mucho lo que hay que hacer y bueno, para hoy no he podido incluirlo, pero sin duda es totalmente necesario. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que la perspectiva interseccional es necesaria y a la hora de hablar del género no se pueden obviar otras opresiones. Claro, y de ahí, de hecho, cuando estaba preparando esta charla de hoy, yo pensaba, claro, porque aquí pues hablamos de la cadena global de cuidados, ¿no? Y aquí en España, nosotras blancas, ¿no? En la crianza madres tal, al final, pues muchas tienen que emplear a empleadas domésticas que normalmente son mujeres racializadas que vienen del sur global, ¿no? Que dejan ahí a sus familias, la cadena global de cuidados. Y claro, yo pensaba, con esto de las tradwives, en realidad, pensad en que pensemos que las tradwives son realmente oprimidas o que están intentando aquí volver los roles cuando realmente aquí en la cadena global de cuidados las que están abajo en la estructura social son las empleadas del hogar, que aquí también, las trabajadoras del hogar, empleadas del hogar, que aquí también están teniendo mucha fuerza también sus sindicatos y están apareciendo cada vez más en la agenda de las políticas sociales, aunque todavía falta mucho, ¿no? Pero sí que se están también organizando y haciendo más visibles. Claro, yo ahí pensaba, falta mucho y sería muy interesante, que yo ahí la verdad es que lo desconozco, lo he intentado buscar, pero no lo he encontrado, pensar, claro, en análisis concretos, digamos, etnográficos, de cómo utilizan ellas las tecnologías precisamente para articular esos saberes que tú has dicho que claro, que son necesarios y que esto de low tech, ¿no? que decías del saber que aparece ahí, en realidad era cómo se ha considerado clásicamente, ¿no? Como si el saber de las mujeres, esto es un sabercillo ahí que, bueno, saben 4 cosas que no valen nada, ¿no? Que podríamos también ahora extender a, bueno, estas mujeres aquí que se dedican al empleo del hogar y que saben ahí 4 cosas de cocinar, planchar, pero que no son relevantes, ¿no? Y claro, sería muy interesante ver, no tanto como lo que yo creo que lo de las tradwives sí que responde más a una situación de privilegio, y ver realmente cómo está funcionando ahí la relación de opresión y, claro, efectivamente, no solamente de género, sino también de clase y raza, claro. Y ahí ya te digo que si conoces algún estudio etnográfico de cultura material que vaya en esta línea, claro, me interesa mucho. Y es verdad que ahí no he encontrado nada. Y sí que recuerdo que, por ejemplo, Remedios Zafra mencionó, que no he conseguido acordarme del nombre, pero una obra artística de una feminista que era muy interesante porque ella lo que hacía era publicar las fotos de Facebook en donde aparecían familias burguesas, ricas, blancas, ¿no? Del norte global, y se veía como muchas veces las empleadas del hogar que trabajaban en sus casas, cuidando a los niños, limpiando las casas, aparecían en las fotos de familia
a lo mejor de espaldas, o se veía una mano, o se veía, entonces claro, era muy gráfico, ¿no? Como me encantó porque claro, eso por ejemplo, pues eso, o sea, sí que quería buscar referentes, pero es verdad que no he encontrado, entonces, bueno, esa idea pues me parece que refleja muy bien esto que dices, ¿no? ¿Y qué más? Sí, bueno, o sea, si es que sí, que tengo que incorporarlo sin duda, así que nada, gracias por decirlo, pero es verdad que en todo este debate de empleo del hogar, sí, o sea, claro, las mujeres racializadas tienen que ser protagonistas. Ahí te compartí ese texto que en realidad es un trabajo etnográfico que hicimos acá en Córdoba, que es muy local, digamos, pero bueno, sí que notábamos como en realidad con las colegas con lo que le hice hacen trabajo de campo, son como, yo trabajo más tecnología desde perspectivas feministas, y bueno, ahí nos pareció como súper rico ese cruce y esa vacancia, porque no hay mucho esto del ama de casa en relación a las tecnologías, pero falta explorar esa otra dimensión que además es central, sobre todo cuando pensamos en formas de explotación y opresión y cómo recae en lo que es la reproducción social, ¿no? Entonces, ahí digo, es fundamental ver esas dimensiones. Claro, de hecho, a mí ahora lo que me interesa es pensar en la noción de reproducción social, que eso tampoco tuve, digamos, tiempo, pero claro, es ahí donde habría que pensar mucho, claro. Muchas gracias, Andrea, por tu intervención, Cristina, por tu respuesta. Y tiene la mano levantada Mercedes Rivero Obra. Mercedes, te damos la palabra. Hola, yo voy a ser muy breve porque es una cosa que se me ha ocurrido escuchándote sobre lo de las tres wives y eso. Y es que estoy últimamente trabajando cosas de inteligencia artificial y de enveloping, de floriding, no sé si sabéis lo que es el término este de enveloping, ¿no? De que realmente lo que estamos haciendo es adaptar el medio para poder actuar con agentes artificiales. O sea, nosotros nos estamos adaptando para que ellos sean efectivos, ¿no? Y no los agentes artificiales a nuestro medio, sino lo que estamos haciendo es adaptar al medio a los agentes artificiales. Y escuchándote todo esto que has dicho del hogar y tal, y de los electrodomésticos, yo he estado pensando, estaba dando vueltas, digo, ahora mismo la freidora esta de aire, la air fryer esta, ¿realmente la han sacado para mujeres? ¿O la han sacado para que los hombres puedan meterse en la cocina y tarden menos en hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces empiezo a pensar sobre los domésticos y las cosas que están sacando, y realmente es para que la mujer, o sea, facilitar a la mujer esas tareas domésticas y que se pueda dedicar más a la familia o a los hijos en otros ámbitos, o porque como ahora también el hombre ha entrado en esas tareas domésticas, hay que facilitarles, hay que hacerle un enveloping al hombre, ¿no? Hay que adaptar el medio doméstico para que pueda tener las mismas habilidades, ¿no? que se tenían tradicionalmente, en este caso por las mujeres. Y claro, esto que has comentado de las trans wives, a lo mejor podría ser también una reivindicación a esas capacidades o a esas habilidades, mejor dicho, que tenía la mujer asignadas tradicionalmente y que ahora se asigna también a otro género, pero de una manera adaptada. Se me ocurre, que es la primera vez que lo escucho cuando tú lo has comentado. Yo no había visto, como no veo TikTok, no había visto nada de este movimiento ni nada de eso. Pero que a lo mejor no se tiene que ver desde una manera de volver a lo tradicional, sino como una manera de reivindicar que seguimos ahí y que no, o sea, no es necesario superar ciertas cosas. O sea, lo que hay que superar son ciertas normas, ciertas prácticas, lo que habéis comentado de asignar la normatividad a ciertas prácticas, ¿no? Pero por meter una lavadora en vez de lavar a mano, no se están superando ciertas cosas. No sé si me estoy explicando, me estoy embarrando un poco. Se me ha ocurrido la idea esta de a quién van dirigido esta evolución de los artefactos caseros, domésticos. Realmente a quién está interpelando esos artefactos. ¿Qué historia nos cuentan esos artefactos, ¿no?
la cuentan a las mujeres o van enfocados a contar otro tipo de historias? No sé, es solamente una sugerencia. Sí, gracias. Sí, justo, de hecho, he estado leyendo estos días artículos y demás y hay algunos que apuntan, hay uno en concreto que creo que estudia los hogares, los hogares smart, los hogares inteligentes, estos donde todo está conectado y tal, en la sociedad danesa. Entonces, claro, estamos en lo mismo, sociedad danesa, rica, tal, norte global, tal. Y como hay, en realidad, como requieren de un cierto conocimiento técnico, está empezando a recaer en el mantenimiento y demás en los hombres, ¿no? En los padres de familia más que en las mujeres. Y bueno, el artículo como que apuntaba un poco hacia ahí. Y lo que dices, pero bueno, en cualquier caso, lo que dices de las tecnologías es verdad que ha sido como ahora que también se empiezan a hacer cargo de las tareas del hogar, todo ya sí que, ¿no? Es todo mucho más fácil y todo se automatiza y demás. Sí, yo creo que pues es así, ¿no? Un poco es así. Y luego, en relación a lo que dices de las tradwives, claro, ahí es que habría que ver también, yo creo que sería interesante también pensar qué es lo que ocurre con el cuidado, ¿no? Porque ahora que se habla mucho del cuidado, las éticas del cuidado, el feminismo con el cuidado, ¿qué está ocurriendo con el cuidado, con esta inundación de artefactos inteligentes, de dispositivos inteligentes en las casas, ¿no? Si se está relegando el cuidado a otras prácticas, o sea, se está haciendo las prácticas de cuidado con otras prácticas diferentes, porque no sé hasta qué punto ahora hacer un pollo al horno, o sí, es que claro, eso es lo que hay que plantearse, ¿no? Sigue siendo cuidado cuando claramente en el caso de Cowan y de la ama de casa de los años 60 sí que estaba asociado el cuidado a eso, ¿no? Pero ahora mismo no lo sé. Y ahí también, pues lo que decía también, pues la pregunta anterior, ¿no? ¿Quién se está haciendo cargo del cuidado? O sea, es que al final, pero claro, habría que definir cuidado, bueno, en fin, que allá nos metemos, pero que yo sí que pondría ahí también sobre la mesa el cuidado, porque, bueno, porque en el hogar es donde tradicionalmente se ha dado y ahí también se están modificando muchas cosas. Y también relacionar artefactos, introducción de nuevos artefactos, dispositivos. Bueno, no te he respondido, pero que también según ibas hablando tú, iba yo también pensando. Sí, era lluvia de ideas. Gracias. Muchas gracias, Mercedes y Cristina. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Intervención? ¿Comentario? Bien, bueno, creo que ya estamos en hora. Muchas gracias a todos y todas los que participaron, en especial a nuestra invitada Cristina Berneau, que aceptó la invitación, y también un viernes en un horario que sabemos que para España es tarde, así que te agradecemos especialmente por participar, y también recordarles que esta conversación va a quedar grabada en el canal de YouTube del grupo de investigación. Así que si están interesados en difundir este conversatorio o alguno de los anteriores, pueden pedirnos el link y lo vamos a estar compartiendo. También lo pueden pedir o acceder por nuestras redes sociales.